Ok, muchas gracias, hermano, y gracias a Dios por permitirme estar en esta mañana en esta prestigiosa radio Senda de Vida. Dios me da la oportunidad de poder compartir algo de la historia de la iglesia. Quisiera solamente tocar los 3 primeros siglos de la iglesia, porque la historia de la iglesia en sí hasta nuestros días es amplia y el tiempo faltaría para poder compartir hasta los detalles más principales de la historia de la iglesia. Así que empezaremos. Bueno, voy a empezar leyendo un texto en la palabra del Señor, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, verso 4, dice así: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Algo que notamos acá en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es que en la primera parte del verso 4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios no trabaja en el tiempo humano, Dios no trabaja en el tiempo, el cronos, que es el tiempo del hombre. Dios trabaja en el kairos, que es su tiempo perfecto. Y Dios vino, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, vino en un tiempo cuando el pueblo judío estaba a la expectativa de que tenía que venir un redentor, porque los judíos estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Entonces ellos esperaban a este redentor, al Mesías. Ellos vivían en una era mesiánica. Y también Jesús vino en el mismo tiempo cuando los filósofos griegos, cuando el mundo grecorromano estaba esperando o tenía el concepto del logos. Ellos, para el tiempo en que vino Jesús, ya los filósofos habían planteado este pensamiento de que existe un Dios soberano por encima de cualquier otro ídolo, cualquier otro Dios. Y este Dios se le conocía como el motor inmóvil o el uno. Y este Dios, para que se revele al mundo, necesitaba del logos o la razón. Y eso es lo que va a hablar también San Juan, la razón o el verbo, la palabra. Entonces Jesús viene en el tiempo cuando el mundo estaba esperando, el mundo estaba necesitado de esta revelación divina de Jesucristo. Así que vamos a empezar a hablar de la historia de la iglesia. ¿Por qué es importante estudiar la historia de la iglesia y sobre todo los 3 primeros siglos de la iglesia? Porque en esos 3 primeros siglos de la historia de la iglesia también se le conoce como la era de los mártires por la persecución que había. Es importante estudiar esa etapa de la historia de la iglesia porque en esa etapa es cuando se está formando la Biblia que hoy en día tenemos, se está formando el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, los evangelios. También es importante estudiar esos 3 primeros siglos de la historia de la iglesia porque también se va formando la doctrina cristiana, la doctrina evangélica, de la cual nosotros somos parte. Y también se va formando la administración eclesiástica, los obispos, pastores, diáconos, presbíteros. Entonces, los 3 primeros siglos de la iglesia es una etapa de formación. La iglesia se está formando, está naciendo allá en el continente asiático y el continente europeo. Bien, entonces quisiera hablar un poco del ambiente cultural para empezar. En la época cuando vino Jesús, cuando la iglesia va a nacer, el Imperio Romano, como decía hace un momento, dominaba toda la tierra, toda la cuenca del Mediterráneo, las costas del Mediterráneo. Y había una unidad en el Imperio Romano. Todo el mundo estaba globalizado. La gente podía viajar, la gente podía hacer comercio, la gente podía vender fácilmente. Y la gente hablaba un solo idioma, que era el griego. En la época cuando vino Jesús, se hablaba este idioma universal del griego. Y también había buenas carreteras en aquella época. Las buenas carreteras facilitaron para que los apóstoles, los misioneros de los primeros siglos, salgan de sus lugares a predicar el evangelio en diferentes pueblos. Y también que se hable un solo idioma, el griego, también ayudó a los primeros misioneros para hablar en un solo lenguaje a la gente
pagana, la gente gentil que no conocía de Dios. Por eso decimos que Jesús llegó en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo perfecto, porque todo estuvo ya preparado por Dios, que es el dueño de la historia, para que venga el Mesías, el Salvador, y la iglesia nazca y empiece a crecer en aquella zona. En cuanto a lo moral, el Imperio Romano, la gente greco-romana, practicaba lo que es la esclavitud. La esclavitud había incrementado demasiado. Era tan fuerte la esclavitud que a los hijos de los esclavos ni siquiera se les llamaba por su nombre. A los hijos de los esclavos solamente les ponían los números. Y un ejemplo es aquí en Romanos, cuando Pablo envía la carta a los romanos, en Romanos capítulo 16, versículo 23, dice: Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La última parte, fijémonos hermanos, dice el hermano Cuarto. Esto en realidad no es un nombre, es un número que se le ponía al esclavo. A los esclavos se le ponían el esclavo 1, el esclavo 2, el esclavo 3, el esclavo 4, el esclavo 5. Entonces no tenían un nombre propio los esclavos, no tenían valor, no tenían dignidad. Y Dios, en su misericordia, en su amor, permite que este esclavo llamado Cuarto aparezca en su sagrado libro, como Dios mostrándonos que Él redime de la esclavitud, que Él considera hasta el más pobre, hasta el más ignorado. Y eso practicaba el mundo romano, la esclavitud, era muy fuerte la esclavitud. Y otra cosa también es que la mujer en aquella época no tenía valor. Y el cristianismo, la iglesia va a dignificar a la mujer, la iglesia va a recoger a las viudas, a las desamparadas, a las mujeres maltratadas. El cristianismo le va a entregar el valor, le va a dar el valor que Dios le dio al principio. Porque los romanos y también en el mundo judío no tenía valor las mujeres. Es más, cuando nacían los hijos, el padre, si nacía un varón, el padre se regocijaba, el padre recibía con fiesta al varón. Pero si nacía mujer, y esto era ley en el mundo romano, si nacía mujer, el padre y la madre tenían derecho de matar a la niña apenas nacía. Y este era el mundo en que va a venir Jesús, va a venir la iglesia a cambiar todas estas prácticas, estos pensamientos. Y es así, los varones y las mujeres que tenían niñas, que tenían hijas, los mataban. La mayoría de las mujeres morían en aquella época, apenas nacían. ¿Y por qué el Imperio Romano hacía esto? Porque ellos necesitaban varones para su ejército, para la guerra. Y la mujer no podía apoyar en las guerras, en los ejércitos. Por eso es que la mujer no tenía valor en aquella época. Y el cristianismo va a enseñar lo contrario. Y otra cosa también es la inmoralidad sexual que había en aquella época. Había mucha inmoralidad sexual. En Atenas, en Éfeso, es un pueblo donde Pablo va a predicar, Éfeso, y envía la carta a los efesios. Éfeso fue un pueblo comerciante, fue un puerto donde había pecado. Y es más, en Éfeso había un templo dedicado a una diosa llamada Diana. Y en ese templo los marineros que llegaban tenían relaciones sexuales, y cualquier persona que llegaba tenía relaciones sexuales con las sacerdotisas de Diana. El culto pagano consistía en tener relaciones sexuales, había inmoralidad sexual. En este mundo es que llega el cristianismo. En Éfeso, Pablo envía la carta a Éfeso diciéndoles que ellos son nueva creación, son hijos de Dios ahora. Y aparte de ello también los baños públicos. En aquella época había baños públicos en el mundo romano, y el varón y la mujer podían bañarse en estos baños públicos completamente desnudos, estar ahí, hacer las necesidades humanas que había. Prácticamente un mundo desordenado, un mundo sin moral, un mundo que no practicaba las leyes. Y lo más importante para el mundo romano era conquistar tierras y tener el dominio sobre los otros pueblos. A este mundo llega el Evangelio, y el Evangelio va a cambiar todo este mundo. Y en
en esta parte, en este momento que vamos a hablar de la historia de la iglesia, vamos a ver cómo el cristianismo iba penetrando, iba entrando poco a poco en este mundo. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en el nacimiento de la iglesia. Y es importante considerar primero en qué momento, en qué lugar nació la iglesia. Por eso di esta breve explicación. La iglesia nace en Jerusalén. El libro en la Biblia que nos va a narrar el nacimiento de la historia de la iglesia es el libro de Hechos. En el libro de los Hechos, que lo escribe Lucas, Lucas es un griego, escribe Hechos, narra la historia del nacimiento de la iglesia. Y en el libro de los Hechos vamos a notar, amados hermanos, que la iglesia nace en Jerusalén. Cuando se derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el aposento alto, ahí es cuando nace la iglesia. Se levanta el apóstol Pedro a predicar, se convierten los judíos y se empiezan a congregar. Pero el cristianismo o la iglesia que nació en Jerusalén no quería desligarse del judaísmo. Los primeros predicadores, los apóstoles, decían que la era mesiánica, que Cristo es el Mesías, que Cristo vino y eso, la era mesiánica se cumplió. Y no querían salir de Jerusalén. Los apóstoles estaban tan cómodos predicando a Jerusalén y los apóstoles creían que el evangelio, que la salvación era solo para los judíos y no para los gentiles. Por eso es que se quedaron en Jerusalén. La iglesia nace en Jerusalén y se queda allí en Jerusalén. No quería salir la iglesia. Y los cristianos en Jerusalén seguían practicando los ritos judíos como el guardar el sábado, el ir a la sinagoga, ir al templo, ofrecer los sacrificios, en las oraciones. Y vemos también a Pedro y a Juan que cuando estaban yendo al templo, en el pórtico de Salomón, en la puerta donde se llama la Hermosa, ahí sanan a un cojo. Y esto muestra de que los cristianos habían recibido a Cristo, habían recibido al Salvador, pero todavía practicaban los ritos judíos del ir al templo, ofrecer sacrificios y oraciones. Pero aparte de practicar los ritos judíos, los cristianos también se reunían el primer día de la semana, que es el domingo. En el libro de los Hechos también refleja esto, se reunían los primeros días de la semana. ¿Por qué se reunían los primeros días de la semana? Porque el primer día de la semana, el domingo, fue cuando Cristo resucitó. Por eso se reunían ese día a celebrar la resurrección de Cristo. Y así es como nace la iglesia en Jerusalén. Pero ocurre algo en Jerusalén. Los fariseos, los saduceos, las sectas judías, los miembros del Sanedrín, los líderes judíos, van a empezar una persecución contra los cristianos de Jerusalén. Van a llamar a los cristianos como herejes, van a llamar a los cristianos como idólatras, porque están adorando a Jesús, porque la gran parte de los judíos no creían que Jesús era el Mesías, rechazaron a Jesús como Mesías. Por eso es que los judíos en Jerusalén se levantan a perseguir a la iglesia, y vemos ahí al primer mártir, Esteban, que fue apedreado por los judíos, y en ese acto de cuando están matando a Esteban, también está el joven Saulo, o que más adelante va a ser el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia. Entonces se levanta la primera persecución a la iglesia de parte de los judíos. Todavía no persiguen los romanos, sino los judíos empiezan a perseguir a los cristianos de Jerusalén. Los empiezan a expulsar de los templos, los empiezan a expulsar de las sinagogas, los llevan ante los concilios, a hacerle preguntas y amenazarles. Y todo eso está en el libro de los Hechos, hermanos, que llevaban a los cristianos ante los concilios y les amenazaban, les decían: dejen de hablar el nombre de Cristo, dejen de predicar el nombre de Cristo. Pero aún así los apóstoles seguían predicando y hablando el nombre de Cristo. Entonces, a consecuencia de esta persecución que se dio en Jerusalén, la primera persecución, los cristianos recién allí empiezan a salir a los pueblos gentiles, los pueblos de alrededor. Y hermanos, antes de avanzar, quisiera decirle que en toda esta clase de historia de la iglesia vamos a mencionar dos términos: judíos y gentiles. Quizá muchos saben esto, pero hay hermanos todavía que no han entendido bien quizá. Los gentiles se refiere a la gente
que no pertenece al pueblo de Israel. Cuando yo voy a mencionar gentil, me estoy refiriendo a la gente que no pertenece a Israel, los griegos, los romanos y toda gente que no es judía. Y cuando menciono judíos, obviamente me refiero a los del pueblo de Israel. Entonces, con esta primera persecución, los primeros cristianos escapan, salen de Jerusalén por la persecución y empiezan a llegar a otros pueblos. Y la segunda iglesia en plantarse, según el libro de los Hechos, es en Antioquía. La primera iglesia estaba en Jerusalén, ahí nace la iglesia. Pero la otra iglesia, la segunda iglesia en plantarse, es en Antioquía. Y en Antioquía ocurre algo interesante, porque en Antioquía es el lugar donde a los creyentes, los discípulos de Jesús, se les va a llamar por primera vez cristianos. Ahí reciben el sobrenombre de cristianos, seguidores de Cristo o pequeños Cristo, también como algunos lo interpretan. En Antioquía también ocurre los primeros viajes misioneros. Quisiera leer un texto, que es el texto base para las misiones, en Hechos capítulo 13, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Algo está ocurriendo en esta segunda iglesia, la iglesia de Antioquía, es que el Espíritu Santo empieza a llamar a los primeros misioneros. Ya no van a salir de la ciudad por causa de la persecución, sino porque el Espíritu Santo es quien los va a enviar. Y ahí es cuando Pablo y Bernabé empiezan los primeros viajes misioneros. Y se van al Asia Menor, se van a Galacia, se van a Éfeso, se van a Atenas, Corinto, se van a muchos otros pueblos que ya fuera de Israel. Y cuando los primeros misioneros salen de Antioquía y visitan estos pueblos alejados, pueblos paganos, invadidos por la filosofía griega, encontraban en muchos de estos pueblos sinagogas. La sinagoga es una asamblea, una reunión de los judíos, una casa donde se reunían los judíos a leer las escrituras. Y los primeros apóstoles llegaban primero a estas sinagogas y luego se empezaba a expandir el evangelio a la demás gente de aquellos pueblos, de aquella ciudad. Es así como la iglesia empieza a crecer. Primero, salen de Jerusalén por causa de la persecución, y segundo, salen de Antioquía porque es el Espíritu Santo quien los envía a predicar el evangelio fuera de esos lugares de conformidad, fuera de esos lugares tranquilos, apacibles. Salen de esos lugares a predicar el evangelio en el mundo pagano. Y Pablo se va a enfrentar a la filosofía griega. En Hechos capítulo 17 vemos cuando Pablo llega a Atenas, capítulo 17, verso 16, Pablo llega a Atenas y se enfrenta ahí, hace sus discursos en el Areópago, se enfrenta a los filósofos griegos de aquella época. Entonces vemos así en el libro de Hechos cómo la iglesia nace, y la iglesia empieza a crecer, empieza a expandirse por muchos pueblos, muchos lugares. Es así como nace la iglesia, mis amados hermanos. Pero, y aquí va a empezar la otra sección de esta conferencia, de esta enseñanza, la persecución. Se levanta una nueva persecución, ya no de parte de los judíos. Ahora, y presten mucha atención, mis amados hermanos oyentes de esta radio, porque a esta época se le conoce como la era de los mártires, porque murió mucha gente. La palabra mártir es también testigo, significa también testigo de Cristo. Y aquí va a morir muchos testigos de Cristo. En el año 54 después de Cristo se levanta un emperador llamado Nerón. Este emperador, y para esta época, para el año 54, ya el evangelio había llegado a Roma. No se sabe quiénes llevaron el evangelio a Roma. Algunos dicen que los cristianos comerciantes o los cristianos que escapaban de Jerusalén llegaron a Roma con el evangelio. Pero la tradición católica dice que fue Pedro quien llevó el evangelio a Roma, pero
no se comprueba todavía eso. Pero lo cierto es que para el año 54 ya había iglesias en Roma, en la capital. Ya había cristianos en la ciudad misma de Roma. Y Nerón, el emperador, llega al poder para ese año, el año 54 después de Cristo. Y ocurre en esa época, en el reinado de Nerón, una tragedia en la ciudad. Roma se incendia. No se sabe por qué se incendió Roma. No se sabe si fue provocado o si fue un accidente. Pero lo cierto es que Roma se incendia. Y lo increíble fue que los barrios donde habitaban los judíos y los cristianos, esas zonas no se quemaron. Y Dios mostrando siempre de su protección. Esas zonas de los barrios donde estaban los judíos, los cristianos, no se quemaron. Pero la mayoría, la gran parte de las ciudades de Roma se llegaron a quemar. Y no había a quien acusar. No había a quien culpar acerca del incendio. La gente, los mismos romanos empezaron a acusar al emperador Nerón. Decían, Nerón es un loco, Nerón fue quien incendió Roma. Pero Nerón, por evadir esta responsabilidad, y como vieron que los barrios de los judíos y los cristianos no se quemaron, empezaron a culpar, empezando por Nerón, y luego toda la gente, todos los romanos empezaron a culpar a los cristianos de aquel incendio. Dijeron a los cristianos que ellos fueron los que ocasionaron el incendio, ellos fueron los que prendieron fuego a los pueblos romanos. Y en aquella época se va a levantar un historiador no cristiano, un historiador secular llamado Tácito. Y Tácito va a escribir acerca del incendio, pero también Tácito va a escribir acerca de la persecución que se hizo a los cristianos. Porque esa persecución no se escribe ya en la Biblia, la persecución de Nerón. Pero sí sabemos que en esa persecución murieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pedro muere crucificado con cabeza para abajo y Pablo muere decapitado. Entonces, se levanta la persecución. Nerón inicia la primera persecución a los cristianos allá en Roma y Tácito va a escribir. Y voy a leer algo de lo que escribió Tácito, una cita de Tácito. Presten mucha atención, por favor. Tácito, un historiador secular, va a hablar de la siguiente manera en sus libros. Dice así: a pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas, ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ocasionado. Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos. Tácito menciona a los cristianos. Una gente a quienes todos odian por sus abominaciones. ¿Por qué odian por sus abominaciones? Porque los cristianos no adoraban a los dioses paganos, no adoraban al César. Los cristianos no tenían distinción en las clases sociales, todos tenían valor. Entonces para los romanos eso eran abominaciones. Y Tácito sigue escribiendo y dice: y los castigó con muy refinada crueldad. Y aquí Tácito habla de Cristo, es increíble. No solo la Biblia habla de Cristo, también historiadores seculares, historiadores que no son cristianos, hablan de Cristo. Y Tácito habla de Cristo en este pasaje, en su libro dice: Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. No solo la Biblia menciona la crucifixión de Jesús, sino también Tácito lo menciona. Detenida por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo, no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma. Ese lugar donde se dan cita y encuentran seguidores a todas las cosas atroces y abominables que llegan desde los rincones del mundo. Así escribía Tácito. Por lo tanto, primero fueron arrestados, dice, empieza a narrar de la persecución. Primero fueron arrestados los cristianos, los que confesaron ser cristianos. Y sobre la base de las pruebas que ellos dieron, fue condenada a una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. Primero se les acusó a los cristianos de haber ocasionado el incendio, y aquí Tácito escribe de eso. Se les acusa a los cristianos de haber ocasionado el incendio, pero luego Nerón
va a matar a los cristianos por puro placer, porque les gusta a Nerón ver a los cristianos ser asesinados. Y algo que Nerón hacía, y Tácito lo escribe, es que crucificó a muchos cristianos y quemó vivos a muchos cristianos en aquella época. Ser cristiano, amado hermano, en aquella época, en los primeros siglos, tenía un costo, tenía un valor, era la muerte. Cualquier persona que se confesaba como cristiano, los perseguían y los acusaban. ¿Y cuál era su condena? ¿Cuál era su causa? ¿Cuál era su delito? Simplemente ser cristiano. Porque el cristiano de aquella época no se involucraba en la política o en el ejército. El cristiano de aquella época se alejaba mucho de lo secular. El cristiano de aquella época no iba a los baños públicos. El cristiano de aquella época no iba a los templos de la diosa Diana. El cristiano de aquella época se alejó del pecado, y eso molestaba a los romanos. Por eso es que Nerón, aparte de culparlos como incendiarios, Nerón también los empieza a perseguir por puro placer. Y voy a seguir leyendo algo que sigue diciendo Tácito. Además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento. Preste atención cómo perseguían a los cristianos. Entretenimiento para el pueblo. Se les vistió en pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Y este párrafo que escribe Tácito concuerda con Hebreos 11:37. Si usted tiene un lapicero, una hoja, escriba este pasaje, Hebreos 11:37. Ahí dice que los cristianos fueron perseguidos vestidos de pieles de ovejas. Y es lo mismo que está escribiendo Tácito acá. Otros fueron crucificados, y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminara. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición, y en el circo, en el Coliseo romano, él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con las gentes disfrazado de conductor de carrozas, o daba vueltas en su carroza. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar, decía Tácito, pues se veía que no se le destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Y esta persona era Nerón, que por satisfacer su propio placer, Nerón empezaba a matar a los cristianos en el círculo, en el Coliseo romano, crucificándolos, quemándolos vivos en la noche para que sirvan como antorchas. Esta fue la persecución que hizo Nerón. Pero esto no impidió que los cristianos sigan creciendo. Los cristianos aumentaban. Mientras más había persecución, los cristianos seguían aumentando más. Luego se levanta otra persecución. Después de Nerón, muere Nerón, viene a gobernar el emperador Vespasiano. Vespasiano y su hijo Tito. Su hijo Tito fue quien destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Primero reina Vespasiano, luego Tito. Y después de Tito viene otro emperador llamado Domiciano. Emperador romano, Domiciano. Domiciano llega al poder, se convierte en emperador en el año 81 después de Cristo. Y este emperador empieza otra persecución, porque después que haya muerto Nerón, la persecución todavía calmó en los reinados de Vespasiano y Tito. No había persecución. Pero llega Domiciano y se levanta otra persecución contra los cristianos. Y lo que hizo Domiciano fue que, como en Jerusalén ya no había templo, obligó a los judíos a que esa ofrenda que se enviaba al templo llegue para las arcas romanas, sea ofrendado para el imperio romano. Y la ley que había establecido Nerón de perseguir a los cristianos no lo habían cambiado todavía. Y a Domiciano le nace nuevamente perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque los templos de aquella época, los templos paganos de la diosa Diana y muchos otros dioses, estaban vacíos, porque la gente se estaba convirtiendo al cristianismo. Y si los templos están vacíos, no hay ofrenda, no hay comercio. Si los templos están vacíos, el imperio romano se empezó a preocupar por ese hecho, porque los templos paganos estaban vacíos, porque la gente se estaba convirtiendo al cristianismo. Entonces, y Domiciano quiere revivir el culto pagano, el culto a sus dioses.
y como los cristianos se rehusaban a adorar a sus dioses, también empieza otra persecución, Domiciano. Y durante esta persecución de Domiciano es que se escribe el libro de Apocalipsis. Juan escribe en esa persecución cuando estaba en la isla de Patmos. A Juan le envían de Éfeso a Patmos precisamente por esa persecución. Juan era un anciano y lo envían a Patmos para que no siga hablando el nombre de Cristo. Y en Patmos Juan recibe la visión del Apocalipsis y lo escribe y lo envía a las 7 iglesias. Bien, y después de Domiciano viene otra persecución que ya va a ser en el segundo siglo. El primer siglo termina ahí con Domiciano, con la persecución de Domiciano, y viene el segundo siglo de la iglesia. Y recuerde que vamos a hablar los 3 primeros siglos de la iglesia. En el segundo siglo de la iglesia no solo había persecución, sino que también se levantan dentro de la iglesia hombres intelectuales que se les va a conocer como apologistas. Apologista es uno que hace defensa de la fe. Se van a levantar apologistas, pastores u obispos de la iglesia que van a hacer defensa de la fe. El día de mañana voy a explicar lo que significa la palabra obispo, porque en aquella época se les conocía así, obispo. En el segundo siglo aparece en el año 107, más o menos por ahí, el año 107, aparece un hombre llamado Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, un obispo allá en Antioquía. Recuerden que Antioquía es la segunda iglesia en ser plantada en aquella época. Ignacio, el obispo de Antioquía, también es acusado de ser cristiano y también le persiguen. También se lo llevan a Ignacio de Antioquía a Roma para ser ejecutado, para ser asesinado allá en Roma. Pero en este viaje, Ignacio de Antioquía envía 7 cartas a 7 iglesias de aquella época. Y en esas cartas Ignacio anima a los creyentes a permanecer en la fe, pero sobre todo en una de esas 7 cartas que envía a Roma, a los hermanos, a los cristianos en Roma, porque había senadores que ya eran cristianos en aquella época y gente que tenía influencia en el Senado romano, que ya era cristiano. Ignacio de Antioquía envía una carta a los hermanos en Roma y les dice: no pidan clemencia, no pidan al emperador, al César, que me absuelva, no pidan al emperador que me deje en libertad. Ignacio dice ahí: yo quiero ir a Roma, quiero testificar de mi fe y quiero morir por mi fe. Ignacio escribe en su carta y decía: yo quiero escuchar los crujidos de los dientes del león que me van a devorar mordiendo mis huesos, decía Ignacio de Antioquía. Ignacio no se acobardó, Ignacio fue al martirio, Ignacio fue a Roma y ahí fue asesinado. Y la forma en cómo los romanos mataban a los cristianos era los leones en el Coliseo romano y los gladiadores también que mataban a los cristianos en aquella época. Entonces Ignacio escribe estas 7 cartas que hasta el día de hoy existen y hace una defensa de la fe también. Ignacio de Antioquía, un intelectual que escribe cartas, escribe libros de aquella época y hasta el día de hoy existen. Y Ignacio tenía un discípulo a quien le estaba formando, y este discípulo se le llamó Policarpo. Policarpo en el año 155 llegó a ser obispo de un lugar llamado Esmirna. Policarpo de Esmirna se le conoció. Policarpo, cuando ya fue anciano, le acusaron también de ser cristiano. La gente le condenó, la gente le acusó ante los romanos de ser cristiano y también empiezan a perseguir a Policarpo. Pero lo que hace Policarpo es escapar. Escapa por 2 ocasiones, pero ya la tercera no puede escapar. La tercera le encuentran a Policarpo y se lo llevan a Roma también a ser asesinado. Pero en su juicio le dicen a Policarpo, y esto lo voy a leer acá. Policarpo, cuando va a ser asesinado, en su juicio la persona que le está condenando le quiere, como le ve anciano, le quiere dejar libre, quiere tener misericordia de Policarpo
y le dice: Policarpo, maldice a tu Cristo, quema incienso a los dioses, ofrece sacrificio a los dioses paganos y nosotros te dejamos libre, le dice. O niegas a Cristo o mueres, le dice. Maldice a Cristo o mueres. Y Policarpo le dice lo siguiente a esta persona, le dice: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho, mi señor. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Esto dijo el anciano Policarpo de Esmirna cuando estaba siendo sentenciado a la muerte. 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho, decía. Y así fue como Policarpo murió quemado, fue martirizado. Y cuando él, antes de ser quemado, él hace una oración al Señor. Dice así esta oración: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Esto escribe Policarpo de Esmirna, o esto dice Policarpo de Esmirna antes de ser asesinado. Bien, y esto es lo que está ocurriendo en el segundo siglo. Para avanzar, porque ya el tiempo es breve, se levanta otra persecución, ya para el año 161, por esa fecha. Es cuando llega al trono otro emperador romano llamado Marco Aurelio. Marco Aurelio va a empezar otra persecución contra los cristianos. Algo que llama la atención a los historiadores que estudian esos primeros siglos de la iglesia es que cuando Marco Aurelio está gobernando, sufre invasiones, pero también sufre epidemias, enfermedades. Y lo increíble era que estas enfermedades mataban a mucha gente del mundo romano, pero los cristianos no morían. De los cristianos morían, pero pocos, morían menos que la gente pagana. Y los cristianos ayudaban a los enfermos paganos, los enfermos romanos que no tenían a Cristo en aquella época. Los ayudaban en sus enfermedades, los sanaban. Entonces, como los cristianos no se enfermaban de estas epidemias, Marco Aurelio acusa a los cristianos y les dice: por su culpa es que los dioses, nuestros dioses, los dioses romanos, están castigándonos, porque ustedes no ofrendan a nuestros dioses, porque ustedes no adoran a nuestros dioses. Entonces Marco Aurelio acusa a los cristianos y empieza también otra persecución para el año 161 y hacia adelante. Empieza la persecución hacia los cristianos. Y en esta persecución aparece una historia de una hermana llamada Felicita o Felicidad y sus 7 hijos, una viuda. La iglesia de aquella época recogía a las viudas porque no podían sostenerse. Entonces esta viuda con sus 7 hijos son condenados, son acusados de ser cristianos y los llevan y les dicen: maldice a Cristo o mueres. Y esta viuda con sus 7 hijos valientes no maldijeron a Cristo y llegaron a ser asesinados también. Y también en esta época aparece Justino Mártir, un apologista también que escribió también haciendo defensa de la fe. Y Justino Mártir fue asesinado junto a sus 6 discípulos por la fe. Para terminar, hermanos amados, mi intención no fue asustar a los oyentes creyentes y también quizá no creyentes que están escuchando esta radio y decir que el cristianismo va a traer o que el cristianismo provoca persecuciones o muertes. Quisiera terminar haciendo una reflexión, pero antes quisiera decirle de qué se les acusaba a los cristianos. A los cristianos se les acusaba primero a los cristianos se les decía que ellos eran caníbales. ¿Por qué? Porque ellos practicaban la cena del Señor, la Santa Cena, y decían que comían la carne de Cristo, que era el pan, y la sangre de Cristo, que era el vino, y se les acusaba de ser caníbales. Se les acusó de ser ateos. A los cristianos de aquella época se les llamaba ateos porque no adoraban a los dioses y adoraban a un Dios invisible, un Dios que no veían, por eso le decían ateos. También a los cristianos se les acusaba por ser subversivos, por rebelarse al Imperio Romano, porque no querían involucrarse en la política y tampoco querían involucrarse en el ejército. Y también porque no adoraban al César y por esos motivos acusaban. Y, amados hermanos, ¿quiénes iban al martirio?
Y acá mucha gente se confunde y he escuchado a predicadores decir que venga la persecución, pero no saben qué tipo de persecución había en aquella época. Y la gente de aquella época, los cristianos que eran perseguidos, no querían morir. Ellos tenían familia, no querían morir. Y era una responsabilidad de los cristianos de aquella época escapar por su vida, y escapaba la gente. ¿Quién era un mártir? Un mártir, dice, según la tradición, era un hombre o una mujer que había sido escogido por Dios para dar testimonio en el Coliseo romano ante los paganos. No cualquiera iba al martirio. Si había algunas personas que se ofrecían voluntariamente a ir al martirio, eso no contaba, eso no valía, eso no era de Dios. Un mártir era una persona que primero quería huir, quería escapar por su vida, pero Dios le permitía que sea capturado.